15, versículos del 1 al 6. Romanos 15, del 1 al 6. Si ya lo tenemos, nos ponemos de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque Él se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaron cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, de pie, recibamos a nuestro hermano psicólogo Romeo Pola, que tiene el mensaje deferencia y tolerancia. Gracias. Pues buenas tardes, tenga la bondad de sentarse. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Cuando hablamos de estas dos palabras, deferencia y tolerancia, en realidad son dos palabras difíciles de entender en la vivencia diaria, porque si hablamos de la deferencia como algo bueno, para mucha gente es muy triste. Es decir, si mi papá tiene una deferencia con uno de mis hermanos, le regala algo y a los demás no, para los demás es difícil entenderlo. Lo pueden ver hasta mal. Si el pastor de una iglesia siempre tiene deferencia con la misma persona y con los demás no, como que se genera un espíritu diferente. Y entonces, ahí esta palabra se vuelve un poco complicada. Se veía el caso de José, donde parecía que él era el preferido de papá, y sus hermanos lo envidiaban y lo agredieron. Y deberíamos pensar que esta deferencia que hacía este papá sobre él era positiva, y es difícil dejar de pensar en todos los demás hermanos, cómo lo vivían. Y entonces, esta complicación la tiene también la palabra de tolerancia, porque pensamos que debemos ser tolerantes, y lo que habla mucho la Biblia es ser tolerantes con los que están empezando en la fe, y es una palabra que es muy importante porque el ser tolerantes nos ayuda a incluir. El no ser tolerantes nos hace segregar, separarnos, apartarnos. Pero ser tolerantes en algunas cosas nos llevan a mayor pecado, nos llevan a menor disciplina, nos llevan a personalidades más débiles. Entonces también se convierte en una palabra un poco difícil de entender. Y entonces, tener deferencias o ser tolerantes nos hace necesitar tolerancia para ver cómo lo entiende cada quien. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer, voy a leer solamente 2 versos. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Entonces, este es un mensaje como para la gente más fuerte, y tal vez estas palabras se deben aplicar a que las tenemos que ejercer las personas que somos más fuertes en la fe, para usarlas con las personas que son más débiles en la fe. Y eso entonces ya nos da un camino y una visión un poco diferente. Y dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir, es decir, que no lo veamos diferente, sino que todos podamos tener ese mismo sentir y no quedarnos unos con un sentimiento de tristeza y otros con un sentimiento de alegría, sino que al final podamos quedarnos todos, dice, en un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría, para poder todavía entender un poco mejor esto, ustedes saben de este pasaje donde se habla en Corintios de los dones espirituales. Quisiera leer solamente 2 versos de Corintios, no lo busquen, 1 Corintios 12, dice el verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. O sea, el chiste es este, que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto nos permite pensar en estas 2 palabras de una manera un poco diferente. Y me gustaría profundizar un poco en esto porque la crisis que existe hoy en el mundo, en todas las sociedades, que es una crisis de carencia de autoridad. Todas las instituciones hoy están en crisis porque nadie cree en su autoridad. La gente no cree en la policía, la gente no cree en los jueces, la gente no cree en los gobernadores ni en los gobiernos, no cree en los partidos políticos, no cree tampoco en las instituciones religiosas y ya tampoco se cree tanto en los padres. Ya cada quien quiere tener su propia opinión, su propia visión, y esto ha hecho que se desarticule la sociedad y que ninguna institución pueda prevalecer todavía como una institución con autoridad a la que reconocemos e incluso podemos admirar. La crisis religiosa es muy fuerte. Para mí ha sido muy triste visitar algunos templos, si quieren ustedes de manera turística, también de otras religiones, y ver que ese lugar que tuvo una idea y que la idea era alabar a Dios y que la idea era conjuntar la fuerza de la gente para cumplir con un proyecto divino, hoy ese templo careció de gente y hoy es un hotel que llama la atención porque fue un templo hermoso y hoy es un hotel. Otros templos hoy se han convertido en restaurantes, otros templos se han convertido en bares. Y entonces tenemos que pensar, ¿esto fue porque fuimos muy tolerantes o porque no fuimos tolerantes? ¿Qué fue lo que pasó ahí que nos hizo perder esta visión de cuerpo y que hoy se ha dejado de creer en las instituciones y desgraciadamente, al no querer creer en una institución, la gente deja de creer en Dios. La gente dice, si la institución está mal, entonces ese Dios de ahí no es cierto. Y entonces la gente hoy no cree en Dios. Hoy los hijos de los cristianos les dicen a sus papás, ay papá, ¿tú crees en Dios? ¿Qué anticuado eres? Eso hoy ya no, ya nadie cree en Dios. ¿Dónde está esta visión de cuerpo? ¿Dónde estamos hoy? Cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, podemos tener esta visión de que el cuerpo somos todos los salvos por Él en el mundo y que toda la gente del mundo formamos el cuerpo de Cristo.
Pero también podemos tener la visión de que Betel forma el cuerpo de Cristo. Esta iglesia local forma el cuerpo de Cristo. E incluso podemos pensar que en mi familia, mi esposa, mis hijas y yo conformamos el cuerpo de Cristo. Y no podríamos decir que una de estas tres visiones no es cierta. Estas tres visiones, desde luego, son ciertas. Pero lo que dice, lo que acabamos de leer es que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuánto nos preocupamos por las otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo, pero que no están en Morelia? ¿Siquiera pensamos en ellas? Y no hablo solamente de las que están en Guadalajara, o en Puebla, o en la Ciudad de México. No, también hablo de las que están en Irlanda, o en Rusia, o en Judea, o en Libia. Y oímos de la guerra y pensamos en algún momento, y nuestros hermanos que están hoy sufriendo la guerra, sufriendo persecución, o algunos que dicen que son mis hermanos y son los que están matando a la gente, violando a las mujeres. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Pienso en eso, porque aquí dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y tal vez pensamos, hermano, ¿yo qué puedo hacer con la gente que está hoy en Líbano? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo que puedo hacer? ¿Orar? ¿Pensar? ¿Ayunar? ¿Ver qué pasa con mi espíritu? ¿Conectarme con esto? ¿O pienso que la oración no tiene ningún poder? ¿Pienso que la oración no es más que una repetición de algo en las mañanas o en las noches? ¿Cuánto me preocupo por ellos? Pero si pudiéramos comprender que a lo mejor nuestra preocupación no llega a todo el cuerpo de Cristo y pensamos que Betel es el cuerpo de Cristo, tendríamos entonces la misma pregunta. ¿Y cuánto me preocupo yo por el cuerpo de Cristo en Betel? ¿Qué pasa con mis demás hermanos del templo? ¿Pienso en ellos o no pienso en ellos? Porque hoy lo que vemos en la sociedad es, por ejemplo, que hay dos mujeres en la calle peleándose, a veces a golpes. ¿Qué hace la gente cuando ve esto? ¿Perdón? Graban para subirlo a las redes. ¿A esto me llamó Cristo? Y a después estar viendo morbosamente cómo una mujer le pega a la otra y cómo la otra se defiende y le pega a la otra. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con mis jóvenes que lo viven, que lo ven de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia local y que se lo comparten o ni siquiera los conozco? Son parte del cuerpo de Cristo y ni siquiera sé qué podrían traer en sus celulares. ¿Qué es lo que están compartiendo los jóvenes entre sí? Las señoritas entre sí de este templo. ¿Qué es lo que se comparten en las redes? ¿Qué fotos? ¿Qué videos? ¿Qué se recomiendan? Me preocupo por esta parte del cuerpo de Cristo, porque tener esta visión de cuerpo, lo dice la Biblia, es como mi cuerpo. Y claro que mi ojo y mi mano son diferentes, pero lo que explica la palabra es que los dos miembros son importantes, la mano y el ojo son importantes, y qué diferente es si mi mano se preocupa por mi ojo. Y ustedes pueden decir, ay hermano, las manos ni siquiera piensan. ¿Cómo quiere usted que una mano se preocupe por su ojo? ¿Ustedes creen que no? ¿Qué pasa si de repente viene un balón durísimo a pegarme en la cara? ¿Qué hago? Meto la mano para desviarlo. ¿Qué está haciendo mi mano? ¿Cuidarse a sí misma? No. La mano está diciendo, prefiero que me golpee a mí porque soy más fuerte, porque lo puedo soportar. El ojo tal vez no lo pueda soportar y yo me preocupo por el ojo, meto la mano y evito que el balón
pegue en el ojo. Porque tengo conciencia de cuerpo. Y lo que tenemos que preguntarnos es, para que las iglesias no se estén acabando, hoy tenemos por lo menos esta preocupación como cuerpo de Cristo de cada persona que asiste a mi templo. La cuido, así como la mano protege al ojo, porque el ojo hace exactamente lo mismo. Si el ojo ve que vas a partir algo, te dice ponte listo, aguas, no te vayas a cortar el dedo. También al ojo le importa la mano. Si ve que la vas a meter en la licuadora, te dice aguas, no tan abajo, un poquito más arriba, porque te lo vas a llevar con las aspas. Esto es el ánimo que hoy nos mueve. La deferencia que hacemos con nuestros hermanos es esta preocupación por ellos, de cómo está su vida. O pensamos, pues son los hermanos de la iglesia, les debe ir bien a todos. Están con el Señor, ahí a que el Señor se ocupe. ¿Qué pensamos de esto? Y dice más adelante, de manera que si un miembro padece, ojo, esto es muy importante, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si alguien padece, los demás se duelen con él. Y el lado contrario, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cómo vivimos esto? Yo recuerdo ocasiones en que una familia va a viajar y de repente alguien padece una enfermedad. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué piensa la gente? ¿Va a dolerse con él? ¿O va y le dice, ya nos amolaste las vacaciones? Mira nada más, ya te enfermaste, ya nos echaste a perder el viaje, ya teníamos todo y tú te vienes a enfermar. Yo ni modo de dejarte. ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia si nos vamos y te dejamos a ti enfermo? Que es lo que quisiéramos, pero nos da mucha pena. ¿Por qué tengo esa visión? ¿Por qué no, si alguien está padeciendo algo, me entristezco? O alguien del templo, parte del cuerpo de Cristo, se queda sin trabajo. ¿Qué hacemos? Oye, mi vida, ¿supiste que el hermano tal se quedó sin chamba? No me digas, sí. No, ahorita ni le hables, no te vaya a pedir dinero. No, ahorita aléjate, no vaya a ser que no le alcance la lana y te pida. Ahorita no te acerques. La Biblia dice, si alguien está padeciendo algo, te debería dar tristeza a ti, porque eres parte del cuerpo. Si me corté el dedo, mi cuerpo se debe entristecer. En lugar de decir, ay, mugre dedo, todavía te cortas y me empiezo a insultar. No, entristécete con él. Lo mismo pasa cuando en el cuerpo escuchamos que hay un matrimonio que está teniendo sus problemas. Y cuidado y sean problemas de infidelidad, porque ahí sí es como, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Ahorita ni acercarnos, ¿eh? O dos, no, si hay infidelidad, ¿qué tal si mejor ya los corremos de la iglesia? Pues están viviendo en pecado. Deferencia y tolerancia. Deferencia y tolerancia. ¿Y cómo se siente esa esposa si su marido está siendo infiel? ¿Está padeciendo? ¿Ustedes creen que está triste, que está padeciendo, que está sufriendo? ¿Que el proyecto que tenía, el hombre al que admiraba, el hombre que la sustentaba, resulta que no era fuerte y que era muy débil? ¿Y que caía? ¿Y que ella como tonta en todos lados creía y hablaba de él con admiración y resulta que todo eso no era cierto? ¿Qué pasa ahora en su identidad de pareja? ¿Qué pasa de que antes era, miren, ya llegó la hermana
Y ahora ella siente que todo el mundo dice, mira, ya llegó la tonta, que ni cuenta se daba. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Tomamos esa misma actitud? ¿O con aquel que está padeciendo una situación en su matrimonio, nos acercamos y nos entristecemos y vamos a compartir con él? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Y también dice y habla que si alguien recibe honra, nos gocemos. Pero a veces también es difícil. Porque a veces alguien gana y en lugar de, pues no fui yo el que ganó, fue el otro. Digo, al ratito vamos a tener un concurso. Alguien gana y dice, no, pero es que hizo trampa. No, pues es que así ni se vale. Solo por inventar. ¿Por qué no me puedo gozar con el que tiene honra? Oye, ¿supiste que Miguelito sacó el primer lugar en la escuela? Ay, es un nerd, es un matado. Gózate. No dice envidia al que tuvo honra, no dice agrede al que tuvo honra, no dice minusvalúa al que tuvo honra. Si hay alguien que es parte del cuerpo de Cristo, que le está yendo bien porque se esfuerza, porque trabaja, lo que dice es alégrate, gózate con él. No dice envídialo, no dice agrédelo, dice gózate con él. Pero es algo que no es fácil. Yo recuerdo, cuando era joven, ¿ustedes tienen como cuántos años? Un poco más joven que ustedes. Teníamos unos torneos de las iglesias bautistas. Yo asistí a una iglesia bautista en la Ciudad de México. E iban de diferentes partes de la República a este evento. De muchos deportes. Y yo me gustaba mucho el deporte y participaba también en fútbol. Y nuestra iglesia tenía un equipo muy fuerte de fútbol. Yo no era titular, yo era de la banca, pero el equipo de fútbol era realmente muy fuerte. Y en ese torneo de iglesias bautistas llegamos a la final. Y era la final contra el equipo de Puebla, que ese equipo estaba incluso en una liga y era el equipo de la iglesia bautista en Puebla. Y jugamos un partido que nunca voy a olvidar el marcador. Nos ganaron 2-1. Perdimos la final. Ellos fueron los campeones. A la hora de la premiación, sacan el trofeo del primer lugar. Estaba roto. A un hermano no le gustó que ganara y lo rompió. Y claro, se escondió. Lo hizo oculto. Por eso hoy se cierran iglesias. Y eso es un síntoma que me dice que tenemos gente en el cuerpo de Cristo que hoy la envidia, el egoísmo, puede más que la santidad, que la espiritualidad y que el amor de Dios. Y lo peor de todo es que no hay esa visión de cuerpo de Cristo, en donde si yo jugué contra ese otro equipo de otra iglesia, el que gane, ganó el cuerpo de Cristo. No lo puedo ver. Ganó la mano, pero la otra mano no ganó, pero ganó esta. ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad! Pero no puedo sentir esa felicidad y ese gozo porque hoy somos muy egoístas. Porque hoy solo queremos para nosotros. Porque hoy el egoísmo nos divide. En lugar de que nos una el amor, el egoísmo nos divide. Dice la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Hermanos, me gustaría mucho explicar esto gráficamente. Ustedes saben que es un engrane. ¿Hay alguien que no sepa que es un engrane? Porque si alguien no sabe, no le vamos a entender a nada. Todos saben que es un engrane. Qué bueno. El cuerpo es como un sistema de engranes. Y entonces estos engranes están agarrados uno con otro. Y entonces cada uno de nosotros somos como un engrane.
en nuestra familia, en el templo, en el cuerpo de Cristo. Y entonces algunos engranes empiezan a girar, y si este gira para acá, obviamente este otro va a girar para acá. Pero cada engrane, como Dios nos hizo, es que la salvación es individual, es para cada uno, que la decisión es tuya, que la relación con Dios, a pesar de que somos un cuerpo, la relación con Dios es individual. Y esto quiere decir que Dios nos puso como engrane un motorcito para movernos. Y nos permite Dios decidir si apagamos el motorcito o si lo prendemos y hacemos que gire. Y con cuánta fuerza debe girar. Y entonces yo, como un engrane de este sistema de engranes, yo tomo la decisión de cuándo apagarlo y cuándo hacer que gire. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy, pensando en las deferencias, pensando en la tolerancia, pensando en cada acto de nuestra vida, es cómo soy yo como engrane. Porque lo que yo me encuentro mucho es engranes apagados, que decidieron apagar su motor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no giran? No, sí giran. Claro que giran. Todos los días viven, se levantan, comen, estudian, trabajan, lo que sea. Pero a veces tienen el motorcito apagado. Y entonces van girando de acuerdo a cómo giran los otros. Pero el suyo está apagado. ¿A dónde nos lleva eso? Eso nos lleva a una visión de nunca ser responsables de nada. De siempre poder culpar al otro. Oiga, ¿y usted qué hacía cuando vio esto? No, yo no me metí. Yo no hice nada malo. Yo lo vi, yo lo supe, pero yo no hice nada. ¿A eso te llamó Dios? ¿Eso es ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Tener el engrane apagado? ¿Mirar? Hermano, vengo con usted porque tenemos con mi esposo un problema muy grave de alcoholismo. Hermana, ¿era alcohólico cuando lo conoció? No. ¿Y qué hizo? No, hermano, yo nada. Es él el del problema. ¿Qué hizo? La primera vez que usted lo vio tomar, ¿qué hizo? Pues lo dejé. Tenía usted el motor apagado. Dios no le dio motores apagados, le dio motores prendidos. Para que si usted ve que está girando para acá y no debe girar para acá, usted empiece a girar en sentido contrario para que no lo permita. Porque si no, si yo lo dejo apagado, es coludirme con el otro. Cada vez que yo veo que alguien no está construyendo, no está haciendo, o está pecando y está destruyendo, y yo solamente lo veo, tengo una gran responsabilidad dentro de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy funcionando como parte de un cuerpo. Estoy funcionando como un engrane separado, que no le importa lo que pase con el sistema. ¿Y cuántas veces has visto que en la iglesia se nombra gente para esto y gente para otro, y pasa un año y tú estás mirando, y pasan 2 años y sigues mirando, y 3 años y 10 años y sigues mirando y no haces nada? Y tienes 20 años en una iglesia y no has traído a una sola persona a que conozca de la palabra de Dios. Porque te dedicas a mirar. Y a veces me puedes decir, hermano, pero yo no peco. No se trata de eso. Se trata de construir el cuerpo de Cristo. Se trata de engrandecer el reino. No nos trajo Dios a ser engranes pasivos. No nos trajo Dios a ser engranes débiles, que pensamos que los demás engranes son muy grandes y muy fuertes y me van a ganar. Y voy a tener que girar como Él gira. Eso es mentira. Eso no es cierto. Dios te dio la fuerza del Espíritu para que puedas con cualquier cosa, porque no es solamente tu fuerza, es la fuerza de Dios. ¿O tú crees más en la fuerza de otro hermano que en la de Dios? ¿En la de tu pareja que en la de Dios? ¿Dónde eres cristiano? Si crees más en la fuerza de tu marido que en la de Dios, pues adora a tu marido, no adores a Dios. No te mientas. Lo que Dios nos dijo
Tú tienes mi poder, tú tienes mi fuerza. Y si tú ves que hay un engrane que está girando para acá y ese sí es el camino correcto, ayúdale. Empieza a girar tú también de manera armónica para que la carga no sea solamente sobre él. Pero no me hago tonto, porque yo podría decir, yo vengo de visita a este templo y a lo mejor allá hay un papel tirado y digo, yo no soy el de la limpieza. Esa no es mi responsabilidad. Pues allá el de la limpieza. No, amigo, eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es que yo quiero que este templo esté bien, que esté limpio, que esté completo, que si le falta un vidrio y no lo arreglan, lo arreglo yo. Y si hay algo tirado, lo recojo yo. Porque tengo cuerpo de Cristo en mi cabeza. Y que si alguien en mi familia está fallando o no hace lo que le toca, tengo que entrarle yo. Pero no puedo ser alguien pasivo, que no hace nada. El Señor, hermano, no me vengas hoy con que es que Él me dio esta personalidad y soy un poco tímido. Pídele a Dios que te ayude. Yo entiendo una personalidad. Y cuando yo tengo pacientes, que he tenido cientos, y vienen desde esta edad de adolescentes, a veces me dicen, hermano, usted escuché que es psicoanalista, ¿no? Sí, claro, a tus órdenes. El psicoanálisis es ese que explica que los problemas que tenemos son por los papás, ¿no? Sí. Entonces quiero ir con usted. No, mijito, aguántame tantito. Una cosa es que te explique, pues que tú hablas español porque tus papás hablan español. Que a lo mejor eres débil porque tus papás son un poco débiles. Pero ya eres mayorcito de edad. Ya tienes tu motorcito para girar. Y lo primero que vas a hacer aquí es dejar de pensar en tu papá y en tu mamá, y que si te quieren, y que si fuiste el preferido, y que si no sé qué, olvídate de eso. Es tu responsabilidad de la vida que Dios te dio de aquí para adelante. Deja de escudarte en que si mi papá prefería a mi hermano, o que si mi papá a mí no me daba, o a mí no me apoyó, o a mí no me quería, o a mí no me hablaba mucho, o conmigo peleaba siempre, o no me daba permisos. Deja de pensar en eso. La vida es otra cosa. La vida es una responsabilidad de cuerpo hacia adelante con Dios. Y claro, que si tienes esa visión y empiezas a usar las habilidades que Dios te dio, te va a ir bien en la vida en todos los aspectos. No tienes por qué ser pobre, porque Dios te dio habilidades. Pero si eres flojo, eso es muy diferente. Decidiste apagar el motorcito. Hermano, me consigo un trabajo. Vengas, hermano, nos vemos a las 8. Ay, hermano, ¿a las 8? Pues siquiera a las 7, hermano. Pues hay que chambearle. Pero no me diga usted que es humilde y le da flojera levantarse para empezar a trabajar a las 8. Hermano, ¿qué tal si empezamos lavando el carro? Ay, hermano, lavando el carro, pues yo no estudié para eso. Entonces no quiere trabajar. Le falta humildad. No hay cosas de menor valor, hay flojos. No hay cosas de menor valor, hay flojos. Tener la visión del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, es que yo tenga sabiduría para entender cuándo debo apagar el motor, cuándo debo prenderlo y girar a favor del otro. Y muy importante, cuándo tengo que meter la fuerza para no permitir que el otro gire en el sentido que va. Y entre más fuerza meta para girar para acá, yo meto fuerza para girar para acá. Y si metemos la misma, por lo menos no nos vamos a mover de ahí. Pero no tengo por qué estarme escudando en falta de fuerza, porque Dios nos hizo victoriosos. Dios nos hizo fuertes. Dios nos hizo valientes. ¿O no se les vienen ahorita que menciono estas palabras, pasajes de la Biblia que lo dicen? Mira que te mando, ¿qué? ¿Verdad que lo saben? No te dije que seas flojo y no te levantes.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo voy a estar contigo. Hermano, yo no puedo ponerme delante de Dios cuando muera y que Él me diga: Romeo, ¿viste esto en el templo y qué hiciste? Hijo, es que era el hermano que más ofrenda daba. No. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas eso? Tu compromiso era conmigo. No era con el hermano, ni con el pastor, ni con nadie. Era conmigo. Y los mandé para que como iglesia funcionaran, y cuando alguno padeciese estuvieras con él, y cuando alguien tuviera necesidad estuvieras con él, pero siempre para redarguir, para restaurar, para mejorar el cuerpo de Cristo. No para criticarlo, no para devaluarlo, no para agredirlo. Pero si tenías que girar en contra, tenías que girar en contra para ayudarlo. Lo hacías por él, para que dejara de girar de la manera incorrecta. Y te hice valiente y te hice fuerte. Y si tus papás te hicieron tímido, pues así te hicieron, así no naciste. Entonces puedes hacer lo contrario. Pero tienes que tener confianza y tienes que esforzarte. Mis queridos hermanos, lo único que puede hacer que el reino de Dios se extienda es como la gente nos ve, que nos ve diferentes, que nos ve que cuando alguno de nosotros flaquea, lejos de criticarlo y patearlo, lo ayudamos a que se sostenga, a que se levante. ¿Y saben por qué lo hago? Porque sé de dónde me levantó a mi Cristo. Porque si no tengo esa conciencia, creo que soy parte del cuerpo de Cristo, pero tal vez ni siquiera a mí me ha levantado, por eso tengo soberbia. Y porque el mundo puede ver que ante el éxito del otro, yo me gozo, no me entristezco. Me puedo gozar, porque un hermano de mi iglesia le va bien, bendito sea Dios. Qué bueno que el Señor lo bendice. Y nada de traer sentimientos del diablo, de envidia, y por qué a él sí, Señor, y a mí no, y yo cometo menos pecados que él, que yo, como si fuera un banco. A ver cuántos pecados cometiste, dice Dios, tanto no, y no te doy tanto. ¿Tú cuántos cometiste? No, no, si Dios no es un banco. Él sabe lo que hace, sabe con quién lo hace, sabe en qué momento, pero nosotros no podemos ser obstáculo de la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, ojalá la visión que se tiene con los vecinos de aquí, con sus familias, es que ustedes son cristianos que pertenecen a un cuerpo y que tienen esa visión de cuerpo. Y que cuando los visitan en su casa, lo pueden ver por cómo es el uno con el otro. Y si los traen aquí, lo pueden sentir y vivir porque ven cómo es el uno con el otro. Porque entonces, con este cuerpo maduro, podamos hacer deferencias sin que alguien se sienta. Porque podemos ser tolerantes ante esa debilidad temporal de otro. Porque así nos rescata el Señor a todos. Dios quiera, mis queridos hermanos, que sea el amor de Dios lo que prevalezca en nuestros corazones y nos mantenga unidos como cuerpo de Él. Amén.